buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Espacio en el que nuestros profesores e investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Archibald Hope, empresario inglés, 1803-1871, pionero de la industria textil en México, resultado del trabajo que realizó la doctora Raquel Ofelia Barceló Quintal, de quien me permitiré dar una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Ofelia Barceló Quintal es profesora investigadora de tiempo completo titular C del área de Historia y Antropología del ICSU en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se doctoró en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus investigaciones se centran fundamentalmente en la historia regional y la historia de la migración siglos XIX, XX y XXI. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Cruzando océanos y fronteras, Migración internacional e interna, Historia regional del Estado de Hidalgo, siglos XIX y XX, Espacio-sociedad, Extraños en tierra ajena, Migración, alteridad e identidad, siglos XIX, XX y XXI, y ha escrito 35 capítulos del libro, 45 artículos en diversas revistas de México y el extranjero. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su presencia en este programa. Muchísimas gracias, doctor Joselito Medina Marín. El gusto de participar con la editorial de la universidad. Este libro que vamos a presentar hoy o hablar acerca de él es una coedición de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con Ediciones Colofón. Ok, muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, para iniciar con esta actividad, ¿cuál fue la motivación que se tuvo para poder escribir este libro? Bueno, más que motivación, es un tema que trabajo sobre la migración. Ahora, ¿por qué fue un empresario textil en México? Porque este empresario tiene que ver con una de las primeras fábricas, si no la primera fábrica textil en el estado de Hidalgo, que actualmente sigue funcionando con el nombre de La Josefina. Ahora hace toallas, pero en el pasado, cuando la funda el señor Archibald Hope, se llamó La Maravilla y está ubicada en Tepeji del Río, justo en la primera mitad, digamos, cuando finaliza la primera mitad del siglo XIX. Pues más que motivación, pues este es fue un proyecto financiado por CONACYT y en el que hablo sobre la migración de ingleses, franceses y españoles en México. Y como este era un migrante inglés y que en otro libro yo hablo también de los primeros ingleses que llegaron a Real del Monte a trabajar las minas, pues yo dije, este es un caso muy particular, singular, y tiene que ver con mi proyecto, y además tiene que ver con otro proyecto que tuvimos, una red financiada por el PRODEP, en el que participaron otras instituciones como la Escuela Nacional de Antropología y la Universidad Autónoma de Juárez del estado de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del estado ahorita, bueno, de Durango. Entonces, en este proyecto trabajamos el Camino Real Tierra Adentro y Archibald Hope, dirigiéndose a Querétaro a comprar material para sus fábricas establecidas en el estado de México, tiene la necesidad de pernoctar en Tepeji del Río, que justamente a Tepeji lo cruzaba el Camino Real Tierra Adentro, y todo el que se dirigía hacia el norte de México desde la época colonial tenía que pasar por este pueblito. Es ahí donde, por esta necesidad, porque
tuvo un desperfecto la diligencia, durmieron en Tepeji, él hizo una caminata, vio el río y dijo, hay un río en Tepeji, hay un espacio en Tepeji, aquí puede haber una fábrica. ¿Qué lo motivó? La cercanía de la lana del estado de Querétaro, ¿no? Entonces dijo, aquí es un espacio ideal para invertir, y así fue la historia. Ahí invirtió y entonces empezó a construir la fábrica. Y un dato que tiene que ver también con el estado de Hidalgo y con Tepeji es que vino una migración interna que se establece en Tepeji y fue el crecimiento de Tepeji alrededor de esta fábrica. Pues estas son básicamente las motivaciones. Uno está buscando espacio para, pues por el poco tiempo que tenemos por las otras obligaciones de la universidad de investigar, pues un poco pensar cómo hacer para aprovechar el tiempo. Y dije, bueno, aquí se va para el Camino Real y tiene que ver la fábrica, Tepeji, y además, como trabajo migración, combino la migración de este personaje que va en inglés, que va a invertir en el que todavía no existía, Estado de Hidalgo, porque su creación fue en 1869, era Estado de México, pero bueno, ahora es Estado de Hidalgo. Muy bien, doctora, muy interesante, digamos, esa motivación y cómo a partir de ciertos sucesos, ¿no? Llega Archibald Hope precisamente a esa región de Tepeji. ¿Cómo se encuentra estructurada, doctora, esta obra bibliográfica que hoy nos está presentando? Bueno, esta obra la dividí en 3 capítulos. En el primero, trato de ubicar qué sucede en Inglaterra con el desarrollo textil. ¿Cómo es que llega o qué es lo que expulsa a Archibald de Inglaterra para venir a México? Y bueno, ahí hablo de su niñez, su juventud, y como la zona en donde él crece es una zona textilera, y por lo tanto ya venía con un conocimiento que aquí todavía no se daba, porque la revolución industrial inicia en Inglaterra y sus padres, sus abuelos vienen con esta tradición textilera, primero en obrajes y luego en fábricas. Y luego hablo de la industria, el comercio y las inversiones en México, para que se entienda en el lugar de recepción cómo estaba la situación en donde él se inserta. Y pues se puede decir que él es uno de los primeros empresarios textiles del país y el primero en el actual estado de Hidalgo. El segundo capítulo hablo sobre sus primeras fábricas. Unas están ubicadas en la Ciudad de México y la otra en el estado de México, que fueron las fábricas de la colmena y la abeja, y cómo empieza a tejer sus redes. Sus redes a través del matrimonio con una familia muy importante veracruzana. Después hablo de las inversiones del gobierno para desarrollar la industria textil con la presencia del Banco de Avío, que todo lo que sucedió en un México compulsivo, porque le va a tocar la guerra de España para recuperar México, luego la guerra de México con la primera intervención francesa y obviamente la intervención norteamericana y la segunda intervención francesa que le toca vivir a Archibald Hope. Entonces es muy importante ver la situación de México, porque ahí se están invirtiendo capital. Bueno, en este caso podríamos decir que ya no es una inversión capital extranjera, porque él llega muy joven a México y él hace su propio capital, pero nunca perdió los nexos con Inglaterra
y sus nexos y su red que adquirió en el país para mantenerse en una posición como de empresarial, ¿no? En un México convulsionado por las guerras. Y el tercer capítulo ya es donde hablo cómo llegó a Tepeji, cómo invirtió, qué pasó cuando muere, qué pasa con la empresa cuando muere, quién hereda, a quién se le transmite, y que también es muy interesante este capítulo, porque él no goza de hecho la fábrica textil, pero ¿qué pasa con los herederos? ¿Por qué pierden la fábrica? ¿Quién la adquiere? Y a grandes rasgos, pues sigue en pie esta fábrica, con otros dueños, desde luego. Así es parte de lo que nos va heredando este empresario que a lo largo de los años pues estuvo inmerso, ¿no? Dentro de esta producción textil, ¿no? En el estado de Hidalgo. Y doctora, considerando este contenido, ¿a quién considera usted quién sería el público que estaría interesado en leer acerca de este personaje? Me voy a ver muy elitista, pero en primer lugar a los investigadores, a estos investigadores que trabajan migración y la industria textil. Segundo lugar, podríamos decir que es de interés a los habitantes del estado de Hidalgo porque forma parte de la historia del estado de Hidalgo. Y pues tercero, pues yo no puedo hablar ni de niños ni de adolescentes porque tendríamos que redactar el libro con otras, pensando en el nivel de la niñez y de la adolescencia. Pero cualquier adulto lo puede leer. No te estoy, tienes apagado tu micrófono. Sí. No, sí, perdón. Sí, sí, esta parte, digamos, del público, digamos, que estaría interesado, ¿no? Porque sí, posiblemente en un inicio puedan ser investigadores, sin embargo, sabemos que la historia, sobre todo la historia aquí en el estado de Hidalgo, pues es muy importante y muy interesante que la conozcamos, de dónde vienen muchas de las cuestiones, en este caso la industria textil, cómo se generaron esas industrias, es muy interesante también que lo conozcamos. Sí, bueno, los primeros que se interesaron cuando me escucharon, cuando fui a dar una plática al campus de la universidad en Tepeji del Río, esa escuela, la escuela de Tepeji del Río, creo que así se llama, de la universidad, pues en esta parte de nuestra institución, en este espacio, hacen sus prácticas los muchachos en la fábrica. Y se enteraron los trabajadores de la fábrica y se enteraron también, pues, los representantes de la fábrica, gerente, no sé cómo se enteraron, pero se pusieron en contacto conmigo para invitarme a publicar un libro. Este sí es un libro de difusión que va a publicar la fábrica La Josefina, hablando precisamente de, pues, desde la presencia de Archival hasta el día de hoy. Entonces yo ahí jugué un papel importante porque es la parte que ellos menos tenían información, ¿no? Porque es la primera mitad del siglo XIX, fue trabajo de archivos, de notarías, del archivo judicial de aquí, del estado de Hidalgo, y de otros archivos nacionales e internacionales, y obviamente se interesaron como solamente para elaborar la genealogía de Archibald Hope, pues yo tuve que revisar archivos, unos en línea y otros amistades que tengo, de investigadores que tengo en Inglaterra, que me enviaron información. Y así se construyó este libro, ¿no? Y tengo ahorita incluso noticias hasta de los descendientes, pero yo no abarco esto, me quedo nada más hasta la muerte de Archibald Hope y sus herederos que son sus hijos. Ok, muy interesante, doctora, lo que nos está comentando. ¿Y por qué consideraría relevante esta obra de Archibald Hope? Pues la relevancia
ahorita yo no la puedo mencionar. Eso el CONACYT lo mide con el impacto, con las lecturas, con las citas, ¿no? Ese en el ámbito académico. El libro, pues todavía va a salir a la venta en esta feria del libro y pues vamos a ver si se vende o no se vende, si es importante o no es importante. Para mí fue importante. Los demás, ellos ya lo valorarán. Y importante igual que se mencione para el público que nos escucha, porque en la próxima edición de la Feria del Libro, pues estará precisamente a la venta, ¿no? Este material bibliográfico y pudieran ahí consultarlo. Doctora, ¿cómo fue la evolución, cómo fue que la evolución de ese personaje en el desarrollo de la industria textil? ¿Cómo fue? Bueno, bueno, es poco conocido, obviamente, porque la historia textil de Puebla se escribió mucho antes que la del estado de Hidalgo, obviamente, ¿no? Hay excelentes investigadores que han abordado el tema de tanto en Tlaxcala como en Puebla, también en Veracruz. Él forma parte de la historia textil tanto del estado, de la Ciudad de México, del Estado de México y de Hidalgo. Impactó, pues sí impactó porque cuando él vende la colmena y la abeja ubicadas en el Estado de México, se trae a sus obreros a Tepeji del Río y algo que, bueno, que ya lo he investigado es pero no publicado, es la migración interna del Estado de Hidalgo. Es decir, que nosotros pensamos que somos hidalguenses, pero si vamos analizando, nos damos cuenta que en primer lugar hay que aceptar que formamos parte del Estado de Hidalgo y que obviamente siempre ha habido migración de los estados aledaños y en este caso, se trae a sus trabajadores, que generalmente la mayoría era del Estado de México, y empieza a aumentar la población en Tepeji del Río. Entonces, en un principio, en la Ciudad de México, y durante la intervención francesa, Juárez pide apoyo a este fabricante porque el ejército mexicano no tenía uniforme. Y pues en la batalla del 5 de mayo de Puebla vemos uniformes. Entonces él accede y le dice, ¿cómo no? Voy a dedicarle, le pide unas horas para que fabriquen los uniformes. Y el hijo y él dicen, no, apoyamos. No solo una hora diaria, dedicarlo a uniformar al ejército mexicano. Y entonces vemos que el ejército mexicano ya empieza a tener un uniforme oficial que se elaboró en los talleres de una de las fábricas de Archibald Hope. Entonces, sí, yo creo que sí es un personaje importante, porque además lleva su material a las, podríamos decir, a las ferias estas universales que se hacían en el siglo XIX. En Inglaterra estuvo presente, en Francia estuvo presente esta fábrica, ¿no? Digamos, sus materiales, y incluso él asistía a estas ferias internacionales universales para ponerse en contacto con los fabricantes de las maquinarias.
como fue el caso de Londres y como fue el caso de París, y tenemos que en su fábrica había maquinaria de Inglaterra, de Francia y obviamente también de Estados Unidos, ¿no? Y lo que me gusta es que el actual dueño de la fábrica La Josefina, ahí en sus jardines tiene expuesta el material de sus maquinarias, ¿no? Y que ahorita está haciendo un museo para exponer la historia de la fábrica. Y en esta historia un poco también me involucraron. Así que yo creo que este trabajo me ha permitido tener contacto social, contacto universitario, y bueno, que es una de las cosas que también debe todo investigador compartir el conocimiento, ¿no? A la población. Así es, doctor, ¿no? Datos muy interesantes estos que nos está compartiendo, porque muchas veces vemos algunos elementos históricos, pero desconocemos el origen, ¿no? De dónde provienen. Doctora, ¿cuáles fueron los métodos, técnicas o proyectos textiles que ayudaron a que México tuviera un progreso económico? La primera mitad fue, pues digamos, la parte pionera. En esta parte juega un papel muy importante la creación del Banco de Avío para desarrollar la industria. Lucas Alamán, quien fue la idea de la creación del Banco de Avío, él estuvo como secretario de bueno, no era secretaria de Relaciones Exteriores, pero representante de México, tanto en Francia como en Inglaterra, y vio el desarrollo, y le toca a una Inglaterra con un auge en la década de los 20, ¿no? Con un auge en la industria textil, y él presenta el proyecto, y el proyecto se lleva a cabo. El caso particular de Archibald Hope no era necesario, pues porque él directamente pedía su maquinaria. Pero este proyecto del Banco de Avío, bueno, como fue, estamos hablando de la industria, con las guerras, los conflictos en Veracruz, mucha maquinaria se quedó en el puerto de Veracruz, ahí estancada, porque era tanta la convulsión y toda la entrada de los ejércitos extranjeros, pues se da en el puerto de Veracruz, pues los arrieros, que eran los que entregaban la mercancía, pues dejaron de trabajar, y muchos arrieros también los involucraron en las guerras, y entonces se quedó el material oxidándose en el puerto de Veracruz, que afectó a la industria. Luego Santana decide cerrar el Banco de Avío. Ya en la segunda mitad del siglo XIX ya podemos hablar de un auge y una presencia de la industria textil en México. De ahí por qué es pionero de la industria textil, como título del libro, ¿no? Sí, ¿y cómo era entonces esta situación de México cuando inició precisamente el desarrollo de la industria textil? El desarrollo, pues podemos hablar que es con la República restaurada y en el Porfiriato, ¿sí? Ya somos repúblicas, ya la Constitución del 57 está establecida, ya no hay tanta convulsión interna ni lucha entre los centralistas, los federalistas, luchas internas, además de las externas, ¿no? Entonces ya hay como más seguridad para las inversiones extranjeras, que la mayoría fue con inversiones extranjeras. La mayoría de las inversiones fueron extranjeras. Okay. Y entonces, y a partir de esto, ¿cómo es que logró Archibald Hope extender, digamos, toda su red empresarial? Bueno, la red, pues como cualquier red, comienza con el matrimonio. Desafortunadamente, y no es la historia de México, es la historia en general, las mujeres juegan un papel importante. Bueno, el interés de el dinero, el que tiene cierta posición, entonces ella, la esposa, es hija de uno
de un español, ella es de segunda generación, un español que con la expulsión de estos del país, pues decide quedarse en México y llevaba el control de la aduana desde finales del siglo XVIII. Entonces se casa con la hija de este empresario y pues en principio ya se vinculó con un señor que tiene un papel importante en Veracruz. Después, sus vínculos con los inversionistas ingleses y después con los inversionistas también empresarios, pues hay españoles, franceses, etcétera, que invirtieron también en la industria textil. Esta es una primera red. Y luego, con los matrimonios de sus hijos, siguen formando otra red. Como el día de hoy, ni más ni menos. Así es. Sí, bueno, aquí la parte importante fue de cómo también se fue relacionando, buscando estos vínculos y relaciones, precisamente para extender esa red empresarial. Y además, aunado a esto, pues también sería interesante, doctora, si nos comentara cuáles fueron esas barreras, perdón, o las consecuencias que se vivieron tras el desarrollo de la industria textil en México. Pues fueron muchísimas. Por ejemplo, para transportar la mercancía no existía el ferrocarril, no existían carreteras, nada más los caminos reales, que no eran así en buenas condiciones. Todavía podemos ver parte de este camino real, vestigios, digamos, del camino real, se puede observar. Yo hice, pues, bueno, porque para mí investigar es un placer. Para mí investigar no es trabajar en el escritorio. Y aquí yo creo, y aprovecho de decirle a las autoridades, que investigar no es sentarte en tu cubículo a trabajar, sino tienes que ir a archivos, tienes que ir. Yo hice un recorrido por el camino real para imaginarme lo que sufrían las diligencias y la exportación. Y pues sí la hice, obviamente no en días laborales, en sábados y domingos, porque uno dice, independientemente de las trabas que me ponga mi propia institución, hay que crecer, independientemente de eso. Por ejemplo, en el libro le agradezco al maestro Pontigo, que en aquel momento era el secretario que me dio la autorización de hacer una estancia de 2 meses en el Colegio de México para poder leer obras que no voy a encontrar aquí. Y eso es para toda la comunidad universitaria este mensaje, que un buen investigador tiene que salir a buscar la información, porque la información no te llega ni tampoco todo está en internet. Entonces, ahí sí, sí espero que compartir con otros investigadores mi punto de vista, ¿no? Porque tenemos que ir a archivos, sacar cosas nuevas, invertir de nuestro salario para viajes, etcétera, porque no están contemplados y no te dan este tipo de apoyo, pero ya con el permiso de que te cuenten de que estás trabajando aunque no estés en tu cubículo, y es ganancia. Y bueno, pues yo aproveché y voy a ser honesta. La mayor información no viene del Estado de Hidalgo. Solo me encontré un documento en el archivo judicial. Pero como uno tiene clases, tiene 1000 cosas que hacer, tanto administrativas como de cátedra, pues yo pagué a gente que me saque de los archivos de la Ciudad de México, que yo agradezco en mi libro, ¿no? Porque el trabajo de archivo es muy lento, entonces prefiero pagar a estar faltando, ¿no? Entonces yo así veo una incompatibilidad en la investigación y la docencia, ¿no? Sí, muy, muy interesante, doctora, lo que nos comenta de esas vicisitudes que se sufrieron, ¿no? Estas personas para poder trasladar en diferentes espacios. Y bueno, también... Pero me faltó decirte una cosa, Joselito.
Dígame, doctor. Después del movimiento de independencia, hubo en todo el país, sobre todo en los caminos reales, asaltos. Es el siglo de los bandidos, tan importante en la Ciudad de México que hasta Eric Hobsbawm le dedica en su libro Los bandidos a México un espacio. ¿Sí? Hay bandidos, y sobre todo aquí en la zona de lo que es el actual estado de Hidalgo, porque los ingleses de Real del Monte sufrieron muchos atracos. Los ingleses tuvieron que pagar a una tropa que acompañara el traslado de la plata a la Ciudad de México. Entonces, era el bandidaje, los caminos estaban en malas condiciones, con la presencia del ferrocarril, esto se va a facilitar. Desafortunadamente, la línea del ferrocarril que pasa cerca de Tepeji, no, bueno, es cerca, pero no tan cerca de la fábrica, y lo que hicieron futuros dueños de la fábrica ya no era la maravilla, ya son otros dueños que va cambiando la fábrica hasta llegar a la Josefina. Por ejemplo, los que adquieren en la segunda mitad del siglo XIX mandan a construir una pequeña red de ferrocarril de Tepeji a la estación más cercana para trasladarse, ¿no? Y entonces eso es lo que va a facilitar posteriormente, ¿no? Y con la construcción de las carreteras, pues también se va a, pero esto ya es posterior, se va a beneficiar la fábrica. Así es, sí, son cuestiones que en esa época pues tenían, ¿no? Esas problemáticas y era algo común tal vez, ¿no? Por el vanidismo que bien menciona. Y interesante que en ese ímpetu, doctora, en ese interés por conocer más, fue precisamente a esos caminos, ¿no? A esas rutas, a indagar cómo es que eran. Y es precisamente lo que nos apasiona como investigadores, de poder meter las manos donde están los hechos, ¿no? De poder manipular todo ese tipo de información. Sí. Pero sí es muy importante e interesante. Yo siento que es muy, muy importante para cualquier ciencia no estar repitiendo lo que dicen otros. Hay que buscar cosas nuevas, porque si no, no crecemos. No crecemos, y buscar cosas nuevas es invertirle tiempo. Así es, así es. Doctora, muy agradecido con esa apertura de compartir con nosotros los resultados que obtuve en este libro y además todo ese tipo de experiencia, ¿no? que se obtiene como investigador y poder llevar a cabo y obtener esos resultados. Y además con los demás profesores investigadores que nos llegan a escuchar, pues ver, ¿no? que todo esa pasión que se le debe de impregnar a nuestros trabajos de investigación. Muchísimas gracias por la apertura, doctora, a nombre de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, y por esa entrevista. Muchas gracias. No, pues a ti, Joselito, pero también quiero agregar algo. También a los investigadores, pues recomendarles que si tienen un tiempo, que lo inviertan en la investigación, que no se hagan, ¿no? Porque luego unos por unos pagan otros, ¿no? Eso de que se hace turismo y que no sé qué, pues por unos, que se sepa, pagamos todos. Y aquí, por parte de los investigadores, también tener una seriedad, ¿no? Sí, porque eso es lo justo, ¿no? Eso es lo justo, que si te están dando la confianza, aprovéchalo como se debe, ¿no? Y pues eso, y pues yo te agradezco también que me hayas entrevistado, porque es la primera entrevista. El libro es nuevo, no tiene ninguna presentación. La primera va a ser en la Feria del Libro. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos también al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.